César González, asesor fotográfico de Duque Fotografía, y como pueden ver, el día de hoy vamos a hablar de los objetivos. Antes de hablar de los objetivos propiamente dichos, tengo que hablar de dos o tres características que tienen los objetivos, que es lo que los hace diferentes unos de otros. La primera podríamos llamarla distancia focal. La distancia focal es la distancia por la cual se mide el espacio que hay entre la captura de la imagen y la formación de la imagen. Y esta distancia focal nos dará el tamaño de ampliación o reducción del objeto a fotografiar. En resumen, si tengo una distancia focal pequeña, ¿vale?, la cobertura que cogerá nuestro objetivo va a ser muy grande y nos permitirá conseguir fotos de espacios más grandes. Por ejemplo, focales pequeñas serían las ideales para fotografía de paisaje. Sin embargo, si tenemos una focal muy grande, el área de cobertura o el ángulo que se reduce que se muestra en nuestra visión es más pequeño. Nos permite hacer fotografía de objetos que están más lejos y que podemos traer con nosotros. Estos objetivos se conocen como teleobjetivos. Los que vimos anteriormente se conocen como grandes angulares o angulares. Esa sería la primera distinción. Una segunda distinción sería con respecto a la cantidad de luz que atraviesa el objetivo. Por la construcción típica de los objetivos, donde se meten en medio una serie de cristales, ¿vale? Esos cristales hacen que la luz que lo atraviesa se vaya reduciendo de una forma paulatina hasta que llegue finalmente al sensor. Esa capacidad de reducción o de mejora de la imagen se puede medir y nosotros en fotografía lo llamamos luminosidad. La luminosidad nos dice la calidad de un objetivo también. Nos puede decir si un objetivo es muy luminoso, nos permite capturar muchísimo y muy bien la luz, y si un objetivo es poco luminoso, pues le va a ser más difícil en condiciones de poca luz capturar la misma. Todos los objetivos, salvo contadas excepciones, tienen tanto la distancia focal variable como la luminosidad variable. Eso quiere decir que existen objetivos que son capaces, a su vez, de conseguir escenas en diferentes entornos. Esos objetivos que tienen la focal variable los conocemos como objetivos zoom. Aquí tengo unos cuantos de diferentes marcas y diferentes modelos, y una forma muy sencilla de identificarlos es que tenemos unos aros de desplazamiento que hacen que el objetivo se adapte, como pueden ver, a la distancia focal que yo he elegido. ¿De acuerdo? En el caso de la luminosidad, también los objetivos incluyen un pequeño aro, ¿vale? Un pequeño aro donde voy abriendo o cerrando esa pequeña ventana por la cual pasa la luz y puedo elegir si entra más o menos luz. Este movimiento de la cantidad de luz que dejo entrar dentro del objetivo es el que nos regulará un concepto que podemos ver un poquito más adelante, que llamaremos profundidad de campo. Okay. Y un tercer aspecto importante a la hora de elegir un objetivo es la distancia a la cual vamos a enfocar, ¿vale? La distancia de enfoque. De acuerdo a esa distancia de enfoque podríamos tener pues objetivos estándares, objetivos que nos resuelven todas las situaciones, ¿vale?, y que nos empiezan a hacer su trabajo pues a partir de cierta distancia. En el caso, por ejemplo, de este que tengo en la mano, me dice que la distancia inicial es 1 metro. Sin embargo, si yo quisiera reducir esa distancia, pues tendría que o bien utilizar un objetivo con características que me permitieran hacerlo, como son los objetivos macro, o utilizar accesorios que me permitan cambiar esa distancia mínima de enfoque. De acuerdo a la longitud focal, podemos dividir los objetivos en dos características: los objetivos zoom y los objetivos de focal fija. Los objetivos zoom tenemos varios modelos y varias gamas de acuerdo a nuestras necesidades. Este, por ejemplo, sería el que nos podríamos encontrar en el kit que viene con nuestra cámara. Son objetivos de gama media que cubren una necesidad de focales variable para las necesidades normales, y sin embargo, si ya vamos adentrándonos más en este campo de la fotografía, podemos necesitar objetivos que cubriendo las mismas distancias que cubren estos objetivos de gama media, nos den una mejor calidad. Por ejemplo, este que tengo en la mano, este sería un objetivo de similares características a este señor,
Sin embargo, está preparado para un trabajo de más calidad. Tienes unas ópticas de mejor construcción y tiene pues un mecanismo muchísimo más preciso y muchísimo más elaborado que el que podríamos encontrar en este zoom. No quiere decir que las fotos que yo hago con este sean mejores o peores que las que yo hago con este, sino que este objetivo va a hacer que las fotos que yo realice dentro del rango que son capaces de trabajar las haga mucho más fáciles. Siempre estamos buscando la facilidad para el fotógrafo. En los objetivos zoom podemos encontrar pues, valores muy sencillos. Por ejemplo, en este caso tenemos un valor que va del 50 a 200 milímetros, este que es un aproximado que va del 70 al 200 milímetros. Podemos encontrar valores un poco más abiertos, como este que va del 80 al 400 milímetros, ¿vale? Como pueden ver, se estira bastante. Y podemos encontrar cositas especiales o raras o de menos frecuencia y uso, como por ejemplo este objetivo de Sanjam, que tiene distancia focal variable entre 650 y 1300 milímetros. Este, por ejemplo, sería un objetivo ideal para fotografía de naturaleza, para fotografía de astronomía y para otros eventos donde nos sea necesario utilizar muchísima distancia focal. Como pueden ver, no es un objetivo fácil de llevar, no lo podemos llevar tan fácilmente en la mochila, y como han visto también en los objetivos que ya tienen bastante calidad por su propio peso y por las focales que trabajan, tienen un soporte adicional que van directamente al trípode. O sea, no pondríamos la cámara en el trípode, sino que pondríamos el objetivo en el trípode. Estos pequeñitos, por su peso, pues todavía podrían ser soportados por la cámara. Cuando la focal de nuestros objetivos es fija, quiere decir que no podemos variar el ángulo de cobertura que podemos recoger, o sea, no podemos acercarnos y alejarnos a los elementos directamente con el objetivo, tendríamos que hacerlo nosotros de forma personal, o sea, tenemos que desplazarnos. Estos objetivos se conocen como focales, como objetivos primarios o objetivos de focal fija. Los más conocidos, el 50 milímetros. 50 milímetros es un objetivo que por sus características se aproxima mucho al ángulo de visión humana, por eso se ha convertido como en el objetivo estándar. También hay objetivos de ese tipo de focal fija que tienen características especiales, como por ejemplo puede ser este objetivo ojo de pez, que nos permite, además de que tenemos esa distorsión típica del ojo de pez, pues conseguir en una sola imagen prácticamente 180 grados de cobertura o ver casi en algunos casos ver por detrás de nosotros. Vale, estos objetivos también normalmente son de focales fijas. También hay unos casos especiales, unos objetivos que vienen importados de la parte de astronomía, que tienen una construcción un poco diferente a la que estamos acostumbrados a ver. Estos objetivos son conocidos como objetivos catadióptricos y, si pueden ver, es un objetivo bastante peculiar, tiene un agujerito en medio y lo que hace es que a través de un espejo, en muy poca distancia, podemos conseguir focales muy largas. Por ejemplo, este objetivo es un 500 milímetros. El equivalente que tendríamos en 500 milímetros en lo que tengo en la mesa sería este. O sea, que hagan una idea de todo el trabajo que puede pasar. ¿Qué pasa? Que la construcción de este objetivo genera una cantidad de elementos que, si no nos interesan, tendríamos que controlar. Vale, hay varias características que había nombrado antes, como la distancia focal y la distancia de enfoque. La distancia de enfoque es muy importante en algunos entornos, especialmente en la fotografía macro. Hay objetivos especializados para la fotografía macro. ¿Cuál es la diferencia entre un objetivo común y corriente y un objetivo de fotografía macro? Pues nada más y nada menos que la distancia de enfoque. Mientras que en un objetivo normal, por ejemplo este, tengo una distancia mínima para enfocar, digamos en este caso de 45 centímetros, o sea, si yo quiero fotografiar este elemento, me puedo colocar máximo a 45 centímetros, ¿vale? En un objetivo macro, esta distancia se ve reducida muchísimo. Por ejemplo, en este caso, este objetivo, para hacer, digamos, la misma comparación, en lugar de trabajar a 45 centímetros, puedo trabajar a 20. Lo que me permitirá, con un objetivo, aunque sea fijo, hacer ampliaciones más grandes de elementos más pequeños. ¿De acuerdo? Todos los objetivos que he comentado ahora tienen cosas en común. Una de ellas, la que habíamos hablado al principio, es la luminosidad.
según la luminosidad, que es la cantidad de luz que puede pasar a través del objetivo, podemos conseguir objetivos de mayor o menor calidad, y también podemos conseguir las fotos de una forma más fácil o menos fácil. Hay otro elemento que se está incorporando, que se ha venido incorporando en los objetivos, que es el estabilizador de imagen. Cuando tenemos un objetivo de gran tamaño y estamos intentando conseguir una imagen a mucha distancia, es muy fácil que con un pequeño movimiento que hagamos de la cámara, la imagen final resulte movida. Entonces, estos objetivos incorporan un estabilizador de imagen que ayuda un poco a corregir ese pequeño movimiento que haremos al tener enfocado elementos tan distantes. Bueno, por hoy hemos hablado de los distintos objetivos, de las distancias focales, de las distancias de enfoque, la luminosidad, y para el próximo vídeo pues trabajaremos sobre los trípodes y otros accesorios para sujetar las cámaras.